Buenas noches, nosotros somos estudiantes del cuarto semestre del programa de Administración en Salud Ocupacional en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Somos el grupo número 2 del curso de presupuesto. Nuestro equipo está conformado por Juan Pablo Cárdenas Marín, Jonathan Puerta Peña. Carmen Elena Garita Zuleta. y quien les habla, Felipe Morales Muñoz. El tema que nos correspondió a nosotros son los componentes del presupuesto de producción. Este está conformado por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. En esta ocasión vamos a hablar de los componentes del presupuesto de producción. Los componentes del presupuesto de producción incluyen 4 aspectos: la determinación de las unidades que se van a producir, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de materia prima y el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Determinación de las unidades que se van a producir. En este aspecto, la producción estimada debe ser suficiente para que alcance a cubrir la demanda, es decir, las ventas, y para que queden en inventario final los productos terminados y en proceso, las cantidades óptimas sin olvidar las existentes que se tienen del periodo anterior. Existe una fórmula para hallar las unidades por producir y es la siguiente: ventas presupuestadas más el inventario final del producto terminado más el inventario final del producto en proceso menos el inventario inicial del producto terminado menos el inventario inicial del producto en proceso. Los inventarios iniciales se presentan en el balance inicial, es decir, son los inventarios finales del producto anterior al presupuestado. Se debe tener en cuenta que estos datos deben de estar escritos en valores y en unidades. En el caso de los inventarios de los productos en proceso, se debe conocer el porcentaje de determinación de los productos. Lo que respecta a los inventarios finales, se debe tener un nivel óptimo, ya que no pueden ser excesivos, puesto que representan una inversión improductiva hasta no ser terminado o vendido. Presupuesto de materia prima. Inicialmente se deben de clasificar los presupuestos de materia prima en 2 partes, las directas y las indirectas. Las primeras se identifican plenamente con el producto y se incluyen en este presupuesto. Las segundas no se identifican fácilmente con el producto y están incluidas en los costos indirectos de fabricación. El presupuesto de materia prima es muy importante porque en él se determinan las compras, el costo de producción, la liquidez, el endeudamiento de la empresa y el flujo. El presupuesto de la materia prima se divide en 4: presupuesto de consumo o uso de materia prima, presupuesto de inventario final de materia prima, presupuesto de compra de materia prima y presupuesto de costo de la materia prima utilizada. Bueno, entonces les voy a hablar de lo que es un presupuesto de inventario final de materias primas y un presupuesto de costo de la materia prima utilizada. En primera parte les voy a hablar del presupuesto de inventario final de materias primas y FMP. ¿Qué quiere decir esto? Es el presupuesto que necesita determinar la empresa para saber y establecer cuáles son las necesidades en base a un producto. Esto se hace por medio de un inventario final, es decir, se hace un inventario en donde se debe tener en cuenta que no pueden haber pérdidas en la inversión que se ha hecho, porque el inventario es una inversión de la empresa. Son productos que tiene la empresa en base, productos base. Entonces estos tienen que mantener un equilibrio, no pueden haber pérdidas, porque si hay pérdidas pues es un mal inventario de la empresa, como tampoco pueden haber que sobren, porque si sobran quiere decir que no se han ingresado en el inventario y en el cargo. Entonces hay que tener unos aspectos muy importantes en cuenta para considerar en el momento de realizar un inventario o tener un planteamiento de inventario. Entonces sería tener en cuenta la ubicación de los proveedores, es decir, si son proveedores locales, regionales, nacionales o internacionales. ¿Cuáles son sus características de las materias primas? ¿Cuál es la capacidad de producción de la empresa? ¿Cuál es el proceso de producción? Si es tecnificado o es artesanal. ¿Cómo es la rotación de inventarios de materia prima? ¿Cómo es la situación política, cultural, social y económica del país? Esto es muy importante porque hace que se tenga en cuenta si la mercancía va a salir, porque el país cuenta con una buena economía en este momento. Por otra parte, algún tipo de restricción legal relacionado con las materias primas, por ejemplo, como es el caso con determinados productos químicos. También el número de días promedio que se tardan las materias primas en llegar a la fábrica.
capacidad y condiciones de almacenamiento, riesgo de pérdida del inventario, bien sea por obsolencia, y esto refiere a que la materia prima es obsoleta, disminución de las cantidades por evaporación o porque es un producto perecedero. Por otra parte, también tenemos que determinar si hay algún tipo de restricción legal con la utilización de algún químico que se utilice en la materia prima, como es el caso, por ejemplo, del mercurio, que en muchas fábricas está siendo prohibido, pues porque este producto puede generarle problemas a las personas. Es también muy importante tener en cuenta en los días que se tardan las materias primas en llegar a la fábrica. Todo esto hay que tenerlo en cuenta sobre el inventario. El riesgo de pérdida del inventario, ya sea porque es obsoleto o porque hay una disminución en las cantidades que se tenían en cuenta, ya sea porque se evaporaron o bien porque es un producto perecedero, es decir, un producto que se venció y entonces ya no le sirve a la empresa. Un plan de producción, el que tenga definido la empresa, o sea, cómo se sacan los productos y cuál es el plan que ellos manejan para producir su producto. Y los precios promocionales en determinadas épocas. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues porque cuando estamos en temporadas de promoción, entonces pues el producto se va a vender muchísimo más. También hay que tener a considerar el presupuesto de compra de materias primas. Las compras de las materias primas deben ser suficientes a las necesidades de la empresa. O sea, no pueden ser menos, pero tampoco pueden ser más. ¿Por qué? Porque las materias primas pueden tender a perecer, es decir, a que se vencieron, a que se dañaron, entonces van a generar pérdidas para la empresa y pues esto no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que la compra de estas materias sean para gastar en el momento que se utilizan. También se debe tener muy en cuenta la forma en que uno haga la compra, es decir, si usted va a comprarle a un proveedor, tener en cuenta que él le dé un tiempo determinado para usted pagar su deuda, que la materia esté en calidades óptimas, que el cumplimiento de la entrega sea el que le estableció el proveedor. ¿Por qué? Porque si de pronto es una materia prima perecedera, si el proveedor te dice, no, pues en 8 días se la envío y todavía le puede servir, pero si se demora mucho en llegar, entonces ya usted va a tener pérdidas de días con esa materia prima para poderlo utilizar y luego sacarla al mercado. Entonces, hay una tablita que nos dan acá que es muy buena, que nos dice las unidades por consumir. O sea, cuando necesitamos unas unidades, entonces acá les tengo el caso de la empresa Mermelada Mirella, les vuelvo a hablar de la empresa Mermelada Mirella, que necesita 3.000 empaques de mermelada por 200 gramos. En el momento, en el inventario inicial, tenemos 100 empaques por 200 gramos. Lo que nos determina que las unidades necesarias son 3.000, ya lo dije antes, necesitamos 3.000. Pero entonces necesitamos comprar 2.900 unidades. Entonces, para nosotros dar este valor de las 2.900 unidades, debemos multiplicar esto por el valor de la compra de la materia prima en el periodo presupuestado. En este valor de la materia prima, que son 700 pesos, nosotros debemos incluir que la materia prima hay que pagarle también otras cosas que no son necesariamente el empaque, hay que pagar el transporte, el flete, la nacionalización y el seguro. Entonces, digamos que la materia prima vale 500 pesos el empaque, pero sumando lo del transporte, lo del flete, lo de la nacionalización y el seguro, nos daría que ahorita el empaque vale 700 pesos. Entonces nosotros necesitamos 2.900 empaques por 700 pesos, lo que nos da a que en ese momento la empresa necesitaría un efectivo de 2.030.000 pesos. Bueno, después de hablar de esto, les voy a hablar del presupuesto de costo de la materia prima utilizada. Bueno, ahorita les voy a hablar del presupuesto de costo de la materia prima utilizada. Para determinar el presupuesto de costo de la materia prima utilizada, se debe tener en cuenta el método de evaluación que utiliza la empresa. Hay dos métodos de evaluación que se pueden utilizar. El primero es el UEPS, que son las últimas en entrar, las primeras en salir. Y el otro es el PEPS, que son las primeras en entrar, las primeras en salir. Esto
estos valores se registran en el CARDES por cada una de las materias primas. O sea, uno no puede montar en el CARDES un valor totalizado. Cuando uno va a llevar un CARDES, se debe montar en el CARDES, se debe registrar cada materia prima, digamos. Entonces, para la preparación de la mermelada Mirella, para la terminación como tal del producto, se necesitan lo que son los empaques, se necesitan lo que son las frutas, se necesitan lo que son los azúcares. Entonces, todo esto se debe registrar en el CARDES. El presupuesto de mano de obra es un presupuesto que incluye la cantidad de las horas de mano de obra directa y el costo de la misma. La mano de obra se divide en directa e indirecta. La directa es aquella que participa directamente en la elaboración del producto y se confirma principalmente por la labor de los operarios. Por otro lado está la indirecta, que corresponde a los supervisores, los gerentes de producción, los cuales desempeñan actividades indirectas en la producción y que se consideran dentro de los costos indirectos de fabricación. Dentro de un presupuesto de mano de obra hay propósitos específicos, los cuales son: número 1, determinar el número y calificación de los obreros que se necesitan para la obra y asimismo el tiempo en que se requerirá su presencia. Número 2, calcular el costo de mano de obra que corresponde a la producción. Número 3, determinar el importe y el tiempo en el que se requerirán los fondos necesarios para el pago de los salarios. Número 4, proveer las bases para medir el desarrollo del trabajo y del control del costo de la mano de obra. A través del presupuesto de mano de obra se pueden realizar estudios acerca de las condiciones laborales de los empleados, de la posibilidad de hacer un aumento o un ajuste del personal observando su incidencia en el costo de producción. En este presupuesto se deben de tener en cuenta los procesos en el que la producción del bien, la cantidad de horas requeridas y los componentes del salario. Por otra parte, están los procesos de producción, que corresponden a los procesos que la empresa ha establecido para elaborar un producto, y cada proceso debe corresponder a un orden lógico de elaboración determinado por los ingenieros de producción, quienes poseen los conocimientos sobre la elaboración del mismo. La empresa puede tener procesos tecnificados o artesanales, pero en la medida que existen problemas, implicaría necesariamente a un retraso en la producción, lo cual ocasionaría sobrecostos e inconvenientes para alcanzar el nivel de las ventas deseadas. Y un ejemplo a aplicar en la empresa que nosotros hicimos sería: primero, la selección de la pulpa de la fruta, separar por sabores, el diseño del empaque, el ensamble de la misma y el tiempo. La cantidad de horas requeridas. Esos son los datos que se obtienen mediante un estudio de ingeniería de producción que permite determinar, por medio de observaciones, el número de horas que se tarda un operario realizando una actividad, así como también la optimización del tiempo y de sus recursos. Determinar la cantidad de horas o tiempo en el que los trabajadores se demoran en realizar sus procesos. No corresponde simplemente al cálculo matemático, sino que también se tienen en cuenta otros factores. ¿Cuáles son estos factores? La cantidad de operarios, la asignación de funciones y análisis de cargos y el tiempo perdido. La política de producción de la empresa en cuanto a contratación, a jornadas de trabajo, capacidad instalada, condiciones de las instalaciones físicas, tanto de la planta como de la producción. Además estarían los equipos, la maquinaria, las herramientas que se utilizan para llevar a cabo los diferentes procesos y también el grado de capacitación que recibe el personal, ya que es muy importante porque de alguna manera pues se pueden medir los procesos productivos de la empresa. Y ya para finalizar, si la empresa hasta ahora no ha definido estándares, se deben realizar estimaciones porcentuales basadas en experiencia de los mismos jefes de producción o en datos históricos de la misma, ya sea por producto o por proceso, para de igual manera hallar un dato aproximado a la realidad y así disminuir las posibles variaciones y los ajustes en el proceso de la ejecución presupuestal. Componentes del salario.
Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 127, el salario básico constituye todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie como remuneración por la prestación de un servicio, y este se denomina salario base. Por otra parte, encontramos los complementos salariales. Estos son añadidos al salario base, retribuyendo algunos servicios especiales del empleado, como son auxilio de transporte, hora extra diurna, hora extra nocturna, hora extra diurna dominical, hora extra nocturna dominical, recargo hora nocturna normal, recargo hora diurna normal, recargo hora nocturna dominical o festiva, recargo hora diurna dominical o festiva, valor día dominical, aportes a salud empleador, aportes a salud empleado, aportes a pensión empleado, la ARL, los parafiscales, caja de compensación, prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones o intereses. Y para terminar, en los componentes del presupuesto de producción encontramos los presupuestos de costos indirectos de fabricación o CIF. Estos corresponden a varios gastos en los cuales se debe incurrir de manera indirecta en el producto. Como otra definición, también podemos decir que es el costo total de producción que no es identificada y la integra material indirecto, mano de obra indirecta, impuestos, seguros, depreciaciones, suministros generales, combustibles, amortizaciones, servicios públicos, arrendamientos, mantenimientos y control de calidad. En este presupuesto de costos indirectos de fabricación existe un aspecto de gran importancia, y es conocer los costos indirectos de fabricación totales presupuestados de los periodos anteriores. Los costos indirectos de fabricación se clasifican en fijos cuando su variación es cero o tiende a cero o es negativa, teniendo en cuenta que los mismos no se afectan con la variación de las unidades. Se clasifican en variables aquellos que se acercan a la variación de las unidades o lo superan. Esto significa que son muy sensibles a los cambios de producción. Gracias.